Buenas noches, gente. Yo soy Nacho Barrios del Ministerio Dios es Amor de la Iglesia Agua de Vida. En esta ocasión estamos aquí con mi hermano Juve. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, fíjense que me he dado cuenta que la gente piensa que Dios solamente hizo los milagros que vienen en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos este proyecto donde vamos a mostrarle, enseñarle y contarle a la gente que Dios sigue haciendo milagros al día de hoy. Entonces, para este propósito, hemos invitado a nuestro hermano Juve. Hermano Juve, antes que nada, me gustaría que le dijera a la gente cómo era su vida antes de llegar a Cristo. Bueno, pues buenas noches, yo me llamo Juve, soy miembro de la Iglesia Agua de Vida. Cuando uno vive su juventud o vive pues sin Cristo, hace uno las cosas a nuestra manera, creemos en otras cosas, creemos en las imágenes que pues realmente cuando conocemos a Cristo nos damos cuenta de que esas imágenes no tienen valor, ¿verdad? No tienen poder para poder hacer lo que Dios hace en nuestras vidas, porque Dios es maravilloso. Cuando empezamos a conocer de Cristo, pues dejamos las cosas del mundo, salimos de esa oscuridad donde estamos esclavizados por tantas cosas que hacemos a nuestra manera. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, empezamos a conocer la verdad. Dice el Señor en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Entonces empezamos a caminar en este camino de luz que es tan hermoso cuando dejamos las cosas que hacíamos atrás y venimos a este camino y dándole gracias. A venir al camino del Señor es algo hermoso, maravilloso, porque empiezas a ver las cosas diferentes a lo que tú hacías anteriormente en la oscuridad. Entonces le damos las gracias porque Él nos ayuda y nos hace pensar, nos hace vivir una vida diferente con nuestras familias, con nuestros vecinos y con la gente que nos relacionamos, ya sea la gente cuando estamos en la calle, hablamos con ellos y empezamos a hablar una palabra hermosa de Dios. Cuando la persona está necesitada de una palabra, cuando vemos una aflicción, nos acercamos a ellos. Eso es lo hermoso de Dios, lo que hace en nosotros en nuestra vida después de dejar el pecado del mundo. Bueno, creo que tiene bastante razón mi hermano. A veces actuamos de forma incorrecta, pero yo creo que es más que nada por nuestra ignorancia. A veces no conocemos del amor de Dios, no conocemos de su palabra y no conocemos de los planes que Dios tiene para con nosotros. Hermano, ¿me podría contar cuál fue su caso o qué fue lo que le sucedió que le hiciera buscar a Dios? Ok, miren, pues yo trabajaba en una empresa y entonces ahí empecé a conocer por un amigo que me empezó a hablar de Cristo. Difícilmente, a veces lo vemos imposible, porque ese amigo y yo éramos del mundo. Nos emborrachábamos, íbamos a las cantinas a tomar y en esa oscuridad vivíamos él y yo. Pero un gran día él dice que encontró a Jesús en el centro, o sea, en un centro cívico. Dice que él pasó por ahí. Ese día iba afligido porque tenía un problema, ¿verdad?, en su casa, con su familia. Entonces él necesitaba ir a ese lugar donde había la necesidad. Su familia estaba enfermo y no tenía pues con qué ir. Entonces dice que pasó por ahí, dice, y estaba un pastor allí en ese lugar y estaba orando por la gente. Y dice él que el pastor a él le habla, le dice: joven, ven. Y él se acercó y empezó a hacerle preguntas que qué pasaba. Tenía una necesidad y pues él le dijo que tenía necesidad, que su familia estaba enfermo y tenía que ir, pero pues no hallaban los recursos para ir, no tenía para ir, y él iba afligido por eso. Entonces dice que el pastor empezó a orar por él. Y dice él que cayó, dice, no sé cómo, pero yo caí llorando en ese lugar.
y ahí fue donde encontré el Señor, y hice mi oración, y de ahí en adelante yo empecé a cambiar, empecé a ver las cosas diferentes, dejé la tomada, dejé todo eso, y me dediqué a escuchar la palabra. Y para mí en el trabajo, cuando él llegaba al trabajo, para mí me sorprendió mucho, porque eran unas personas que íbamos ya sea un sábado o un jueves a tomar, ¿verdad? Y o el sábado nos íbamos a tomar pues, al mundo, a hacer esas cosas, y él en ese día me sorprendió mucho, porque me dijo, yo lo invité a ese lugar a tomar, y me dijo él, ¿sabe qué? Dice, ya no voy a ir a tomar, dice, ya dejé la tomada, dice, ya me entregué a Cristo. O sea, para mí, me molestó realmente, nunca se lo había dicho, me molestó, dice, ay, mi mejor amigo ya se cambió, ya no va a ir conmigo a tomar, y éramos muy amigos, ¿verdad? De borrachera y en amistad, teníamos buena amistad, y cambió, él cambió. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que él empezó a hablarme de Cristo, él empezó a meterme esa palabra, esa semilla en mi corazón, y oye, yo hacía mi corazón duro, no, ¿cómo que es posible que mi compañero ya no vaya a tomar conmigo, ya no vayamos a divertirnos en esos lugares, divertirnos pues malmente, porque pues se hacían las cosas que a Dios no le agradaban, ¿verdad? Y yo le decía, no, está bueno, ya no le insistía yo cuando iban a tomar, ya él se dedicaba pues a leer la palabra y en el trabajo sacaba su Biblia y empezaba a estudiarla. Y yo un gran día él me dice, me decía, amigo, Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida. Él me decía tantas cosas, pero yo hacía mi oído sordo, y así varios días pasaron. Entonces un día llega en la mañana y me dice, le regalo un Nuevo Testamento, dice, si quiere leerlo, léalo, y usted me dice las cosas que no entienda y yo le explico. Y así pasaron los días, y yo empezaba a leer el Nuevo Testamento, lo empecé a leer a escondidas de él, porque me daba pena, la verdad, pero empecé a ver cosas en la Biblia que me hicieron reaccionar, cambiar, aunque yo no se lo decía a él, pero él miraba, creo que miraba de interés en que yo la leía, porque a veces me agarraba leyendo el Nuevo Testamento, pero me daba pena a mí. Y luego ya él se acercaba y me decía, si no entiende, ahorita a la hora de la comida comemos, y empezamos a platicarle, y yo le empiezo a descifrar, siendo una persona que apenas había conocido el Evangelio poquito tiempo, pero empezó a hablarme de la palabra, empezó a decirme esto, fíjese, y yo todavía, hermanos, yo hacía el oído sordo, pero la semilla ya estaba cayendo dentro de mí, y él me decía, Cristo lo ama, me invitaba a campañas, a su iglesia, y yo a veces por X causa no iba, ¿verdad? Y él me decía, Cristo lo ama, sigue insistiendo, hasta que un día me dice a mí él, dice, no quiera, dice, a veces el Señor nos hace pasar pruebas, no quiere que le pase algo pues, a su familia, o una enfermedad. A veces pone circunstancias el Señor, y es cierto, a veces las pone, pero su palabra dice que no es para muerte, sino que porque Él se va a glorificar. Pero tenemos que pasar esas pruebas para poder reconocer que Dios tiene poder. Y pues él empezó así, hermano, y cuando me dijo eso, yo sentí un temor dentro de mí, y yo me decía al Señor, yo decía entre mí, decía, a mi familia no quiero que le pase nada, porque, no sé, yo sentía feo, no quería pasar esos pruebas, sino que me pasó a mí la prueba, porque dentro de mi trabajo yo tuve un accidente, un rollo de 8 toneladas se nos rodó, ¿verdad? Y me alcanzó a atrapar las piernas, y pues de allí
es donde empieza la prueba, donde llego al hospital desangrado, llego al hospital triturado totalmente de mis piernas, y cuando los doctores llegan y me meten para la sala de urgencias y paso yo al quirófano rápidamente, ahí es donde el doctor pues ve la gravedad y le dice a mi esposa, yo no iba, me platicaba mi esposa lo que le decía, la gravedad que yo tenía. Cuando yo ya empecé a reaccionar, cuando yo empecé a hablar, ¿verdad? Cuando salí de la cirugía, y dice que le dijo el doctor, señora, hágase la idea de que su esposo va a salir sin su pierna, dice, porque está muy maltratado y perdió mucha sangre, es una operación riesgosa, pero pues hágase la idea para que se prepare, porque su esposo sin su pierna se la vamos a cortar porque viene muy triturada. Entonces ahí es donde mi esposa clama y le dice al Señor, no éramos cristianos todavía, mi esposa tampoco, mis hijos tampoco, ellos totalmente se agüitaron, se pusieron tristes, y mi esposa dice que fue y empezó ella a hablar con Dios, y le dijo, Señor, que tú seas el doctor de mi esposo, y que tú estés con eso, tú seas el doctor y que estés ahí con él. Y mis hijos, pues también, mis hijos iban al hospital donde yo estaba ahí, donde me internaron, e iban con los hermanos pastores que estaban allí dando un alimento, pero oraban por las familias, y mis hijos ahí pedían oración por mí, y ahí fue donde ellos sintieron el amor de Dios, porque se glorificó en mí. Y en la mañana, para la gloria de Dios, le hablan a mi esposa y le dice, señora, no hubo necesidad de cortarle la pierna a su esposo. Dice, ¿por qué? Porque vinieron doctores y nos ayudaron en la operación. Y allí, en eso donde iban los doctores, ahí va la mano de Dios. Amén, por eso le digo, la oración tiene poder. Amén. Pero Dios mira los corazones afligidos y Él cambia las circunstancias para bien, no para muerte. Bueno, mi hermano, pues a mí me da gusto verlo con sus dos piernas, pero usted, cuando estaba pasando por esa necesidad, ¿creía que Dios podía dejarlo con su pierna? Mire, hay una cosa que ahorita no la dije. Cuando yo estaba en el rollo aplastado de mis piernas, yo sentí, no sé, abrí mis manos y le dije yo estas palabras, dije, Señor, yo estoy en tus manos, no sé lo que vaya a pasar en este lugar, no sé qué vaya a pasar en ese hospital, pero mi temor era tal vez perder la vida, y pensaba mucho en mi familia, en mis hijos. Pero cuando yo salgo de la terapia intensiva, que decían los doctores que me daban 72 horas para que yo despertara, porque podía pegarme un infarto por tanta sangre que se perdió, ¿verdad? Y empecé a reaccionar, y ahí cuando despierto yo me di cuenta, y me venía a mi cabeza las palabras que me decía mi hermano: el Señor lo ama, el Señor lo ama. Y en ese momento, cuando me llevan, yo declaré: Señor, yo estoy en tus manos, no sé lo que vaya a pasar. Pero cuando salgo del hospital le di gracias a Dios y le dije al Señor: Señor, cuando yo salga del hospital, yo me voy a congregar en una iglesia y voy a dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. No, hombre, mi hermano, algo que me impresiona de lo que me acaba de relatar es que a mí también el que me habló de Cristo fue un amigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Al que pues yo estimo bastante, y sobre todo pues respeto, ¿verdad? Yo crecí con este amigo, crecimos ahí en Estados Unidos, y la neta el vato andaba bien prendido. Entonces yo cuando lo busco con la idea de buscarlo con él, porque como era muy malandro, muy picudo, muy violento, pues yo sabía que me iban a matar andando con él. Sí. En ese entonces yo buscaba ya no seguir viviendo, ¿verdad? Y mi salida fue acercarme a él, y pues me sorprende cómo los planes de Dios son diferentes y son más grandes a los nuestros, ¿verdad? Al igual, yo cuando lo contacto,
pues él ya había sido transformado, ya se había convertido a Cristo. Y también, para serle honesto, cuando yo vi su cambio, también me entristecí un poco, ¿ve? Así como, ¿qué onda, ve? ¿Qué rollo con mi camarada? Pero también, por otro lado, yo dije, si él cambió, es porque hay algo real, hay un Dios real. Así es. Porque hacíamos muchas locuras, pero ese lo dejamos para otro episodio, mi hermano. Así es. Pero me sorprende cómo Dios nos sigue utilizando y utiliza, vea, amigos, conocidos o a veces hasta incluso desconocidos. Así es. Después de que usted fue sanado y aceptó a Cristo, ¿qué vino después, hermano? Vinieron pruebas, su familia cómo lo tomó, ¿usted fue el parteaguas o qué pasó? Cuénteme qué pasó después de... Mire, pues a partir de ese cambio en mi vida, cuando yo empiezo a conocer a Cristo y empecé, lo que yo le decía al Señor, yo voy a hablar de tu palabra cuando salga, pero hubo una etapa donde cuando yo empiezo a conocer y a que las semillitas se estaban haciendo en mi corazón, antes de que me accidentara, hubo muchas pruebas. Cuando yo empiezo a hablar de Cristo con mi esposa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Digo, ya estas imágenes que tú tienes ya no tienen validez, porque dice en Éxodo 20, no adoraréis dioses ajenos, ni de madera, ni de metal, ni debajo del mar, ni de nada, ni de barro. ¿Por qué? Porque no tienen poder. Dice, tienen ojos, pero no miran, tienen oídos, pero no oyen, tienen nariz, pero no huelen, tienen pies, pero no caminan. Entonces, yo me fui por eso y tenía unas pruebas tremendas, unas luchas tremendas con mi esposa, porque ella me decía, siempre en Navidad, pues ella levantaba sus niños Dios, pues le ponía a la Virgencita, le ponía sus luces y todo eso. Entonces yo empecé a dejar eso, o sea, le decía a mi esposa, esto no se debe hacer porque no es de Dios. Entonces había unas luchas tremendas que yo le decía a mi esposa, tradicionalmente pues levantaban los niños y que hay que comprar esto y que hay que comprar lo otro, pero cuando yo ya no cedo a eso, teníamos unas pruebas que mi esposa me decía, no sé, yo no voy a participar en eso, ni te voy a dar para que compres esto, lo otro. Dice, mi esposa me decía, bueno, no me des, dice, como que ahora lo voy a hacer. Y era una prueba y lucha, porque me da risa, me queda risa, porque me decía, dice, no, a ti ya te lavaron el cerebro, ya los hermanos te lavaron el cerebro, y me decían tantas cosas, y dice en la palabra de Dios que los primeros enemigos van a ser los de tu casa, porque vas a tener pruebas con ellos, porque Satanás no va a querer que ellos se pongan en contra tuya, ¿verdad? Y así fue. Mi esposa empezó no, olvídese, pruebas tremendas, que tenía unos enojos, por eso cada año. Y cuando pasa esto de mi problema, y que somos poco a poco acomodándonos en esto, entre mi accidente y dejando todo eso, mi esposa, ella sola, fue y tiró sus imágenes en el tanque de la basura, ¿sí? Y ahí es donde empezó el cambio. Vine y di mi testimonio aquí a la Iglesia Agua de Vida, y para la gloria de Dios, miren, mis hijos también están aquí, tengo a mis nietos también aquí en esta iglesia, y le doy muchas gracias a Dios, porque todo esto traía bendición para la familia también. Me falta un hijo que estamos orando para que él venga a los caminos. El Señor es un caballero, no obliga a nadie, pero yo creo que dice la palabra, aunque no lo puedas ver, Él está trabajando, y oramos por él cada noche y le decimos, Señor, cámbialo, pero respetamos porque es un Dios soberano. No, hombre, gloria a Dios, mi hermano. Y si no es mucha indiscreción, ¿como cuántos miembros de su familia, mi hermano, ahora se congregan en la Iglesia Agua de Vida? Bueno, pues tengo como 13 nietos.
13 nietos, es mi hija, tengo 4 hijas, y pues somos 6 conmigo, y 13, Son 19, casi 20 personas. 19, y pues mi hijo que está en el proceso, pero confiamos en Dios, en que Él va a venir tarde o temprano, pero yo respeto la soberanía de Dios. Amén. Se podría decir que está en la lista de espera. Gloria a Dios, así es. No, pues me sorprende, hermano, cómo una tragedia que pudo haber pasado a mayores. Exactamente. De hecho, a mí me sorprendió cuando lo vi una vez que íbamos subiendo al cerro. La mera verdad, pues yo no conocía su historia, ¿verdad? Sí, pero sí escuché que uno de sus nietos dijo, no, hombre, mi abuelito ahorita sube y baja en todo el cerro, nada más denle chance, ¿verdad? Y pues yo me quedaba como, pues no tiene nada de extraordinario, ¿verdad? Todo lo estamos haciendo. Pero ahora que usted me dice el nombre, pues uno no sabía lo que decía, ¿verdad? Sí. Es como a veces pasa, a veces juzgamos sin conocer el trasfondo del asunto, del proceso que está pasando a alguien más. No, pues mi hermano, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para aceptar esta invitación, hermano. Y pues antes de irnos, me gustaría, si usted tiene un mensaje, alguna palabra, algún consejo que usted le quiera dar a alguien que esté pasando una situación adversa, a alguien que esté batallando incluso en diferencias de opiniones entre familias, ¿qué usted le podría decir a esas personas? Bueno, yo les diría a las personas que busquen a Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que busquen de esa palabra. A veces, en mi caso, pues yo empecé a escuchar esa palabra, ¿sí? Pero a veces hay gente que no la quiere escuchar. Cuando se les presenta la oportunidad en la calle, les habla un hermano, no rechacen esa palabra, porque esa palabra no somos nosotros, es Jesucristo el que va por ustedes. Pero si ustedes abren su corazón, dice la palabra de Dios, que Él viene y toca la puerta, y si tú le abres, Él entra a ti y cena contigo, y Él y tú con Él. ¿Para qué? Pero eso quiere decir, cuando tú abres el corazón, cuando la persona te está hablando y escuches esa palabra, esa semilla que te fue sembrada, atesórala, que no la deseches, porque nadie sabemos cuánto vamos a durar en esta tierra, pero es mejor irnos de esta tierra creyendo y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor Salvador, que irnos sin el perdón y sin perdonar a la gente. Es muy bonito. Yo le invito, porque hay tanta gente que se anda perdiendo las drogas y que les han platicado de la palabra. Tengo unos amigos que tenía anteriormente, cuando yo estaba más joven, que murieron por las drogas, murieron porque andaban robando. Pero ahorita en este siglo está muy mal, muy desatada esa cosa, porque tanta gente, tantos jovencitos se andan perdiendo la droga, la tomada, y los agarra la muerte sorpresivamente o los matan a balazos por lo mismo de la droga. Entonces mi consejo sería que vieran, cuando vaya una persona a hablarles de Cristo, escúchenlo, y Él, si usted le pone atención y abre su corazón, el Señor lo saca de las drogas y lo hace una persona nueva. Amén. No, pues mi hermano, en la Biblia se habla sobre que Dios caminó sobre el agua, que Dios hizo que brotara agua de una piedra, que incluso abrió el mar para que su pueblo saliera cuando estaba preso en Egipto. También habla de que hizo que lloviera maná, que es pan, hizo que lloviera carne. Y mi hermano, el propósito de este video es para que tú conozcas de los milagros que sigue haciendo Dios hoy en día. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. No lo hacemos con el propósito de dar a conocer a mi hermano o darme a conocer a mí, o incluso darte a conocer la iglesia de nosotros o donde nos congregamos. La idea es darte a conocer que hay un Dios que te ama y que puede hacer ese milagro que tú tanto necesitas.
Esperamos que sea de bendición y que te conectas, lo compartes y pues vamos a estar trabajando para traerte una próxima historia, un testimonio de amor, un testimonio de impacto. Y pues me despido sin antes recordarte que Dios no es religión, Dios es amor. Así es, Señor. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno.